aprendiendo a vivir en libertad, ¿verdad? ¿Sí o no? Enseñamos que en la sociedad de hoy en día, como nunca antes, la gente vive presa de ansiedades, temores, depresiones, rencores, odios, baja estima, complejos, ¿sí o no? Otros experimentan vacíos internos, los cuales han tenido que vivir y lidiar toda su vida. Infelicidades, temores, no conocen el placer, no hayan placer en nada de lo que hacen. Otros viven atados a adicciones y vicios que los deterioran moral, física y socialmente, como drogas, medicamentos, bebidas, alcoholismo, juego, llevándolos a aislarse de la sociedad y encerrándose en habitaciones físicas sin saber que toda la causa de su problema está en su alma. Están en una cárcel. Experimentan cárceles que los aprisionan. ¿Y saben cuál es lo peor? Que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado este tipo de cárceles. Y lo peor es que creamos máscaras para vivir. Y a la luz de la sociedad todo está bien, pero en el interior hay algo que está muerto. ¿Sí o no? No se pueden imaginar los años que llevo enseñando estos principios, cuántas personas he conocido viviendo una vida de engaño, se colocan máscaras para tratar de mostrar que su vida todo está bien, pero la realidad es que están viviendo años, llevan años con estas situaciones por dentro sin contarlo a nadie, sufriendo solo, tragándoselo y sabiendo que están secándose lentamente. Y algunos, ¿saben lo que pasa? Que hay algunos que ya llegan a sentir que la única solución es la muerte. Porque ya ven más atractivo la muerte que la vida. Y escuchamos historias tan terribles. Sí. Escuchamos historias tan terribles. ¿Cuántos en estos tiempos hemos escuchado? Fulano se quitó la vida. Ay, con tan jóvenes que era. Menganito. Y no sabemos la realidad de lo que estaba pasando dentro de sí, por eso lo están decidiendo. Lo peor es que mientras la iglesia hoy se entretiene jugando a los cultos detrás de la última cancioncita, compitiendo unas con otras a ver quién tiene mejor audio o reúne más personas, el mundo a nuestro alrededor sigue muriendo. Y lo más duro es que como consecuencia de no haber tenido el valor como iglesia de confrontar estos males, esos mismos males hoy están dentro de la iglesia. Es impresionante, no se pueden imaginar cuántos cientos de miles de personas hoy están atados al pasado, cautivos de depresiones, temores, complejos, baja estima, enfermedades, locuras, atormentados por el pasado, viviendo sin paz, sin placer sexual y llenos de miedo, miseria y escasez. Y no estamos hablando de la gente que está afuera, estamos hablando de los que están dentro. Llevo más de 20 años ministrando en toda la nación de Cuba y ya Dios me trajo a esta nación. Y el plan es llevarme a otras naciones. Por más de 20 años no saben cuántas vidas hemos tenido que sacar de esos estados. Pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que hace 2000 años un hombre apareció en la historia del mundo. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquel hombre un día se paró en la sinagoga y abriendo el libro de Isaías, esto fue lo que leyó. Había un rayo de esperanza para el mundo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los
los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Él apareció para darte vida, para darte libertad, para darte una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto a tomar esa oportunidad? La gente está en busca. Él, la Biblia dice que apareció para libertarnos, ¿sí o no? De todas esas cosas. Amén. Jesús dijo, y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. La iglesia ha ignorado el poder de la libertad. La iglesia por más de 2 décadas ha ignorado la necesidad que tienen los hijos del Dios de los cielos de vivir libre. Que no tienes que dormir con problemas, que no tienes que vivir con enfermedades, que no tienes que vivir con falta de paz y falta de gozo en tu corazón. Que no fuiste creado para eso. La gente en su necesidad de encontrar ayuda o respuesta a sus problemas, acuden a todo lo necesario. Algunos salimos corriendo a los santeros, los brujeros, ¿sí o no? Otros salen corriendo a los psicólogos pensando que los psicólogos van a ayudarles. Otros corren a la medicina y van de médico en médico. Otros al esoterismo, medicina no tradicional o no convencional. Se llenan de agujas y hacen 16 poses. Son licenciados y cintas negras en yoga, pero no se resuelve el problema. Otros creen, otros se refugian en el estudio y el conocimiento. Y algunos otros salen corriendo detrás de la riqueza y el dinero para saciar su necesidad. Para que al pasar el tiempo se den cuenta que su necesidad de ser libre no está cubierta. Es impresionante cómo he llegado a muchas iglesias y de estos temas no se habla. Mientras tú te sientas en una iglesia y levantas tus manos y adoras y traes tu dinero al altar, todo está bien. Nadie le interesa el estado de tu matrimonio, ni tu familia, tu estado emocional ni espiritual. A nadie sencillamente le interesa tu estado mental. Como hay cientos de miles de creyentes que hoy están ingresados, teniendo el Dios más grande del universo. Sin identidad, sin saber cuánto valen en el reino. Cuán valioso, tan valioso, que hace 2000 años él tuvo que subirse a una cruz por ti. Por amor a ti. No entienden que hay libertad para los creyentes. No entienden que hay beneficios de vivir en este reino. Y uno de ellos es la libertad. Y pastor, como yo sé que necesito libertad? Toda área. Dios nos creó para ir de gloria en gloria en cada área de nuestra vida. Así que si hay un área en tu vida que no va de gloria en gloria, hay algunos que van de derrota en derrota, acumulando derrotas. Pero toda área que no va en crecimiento en tu vida es un área que necesita libertad. Si tu matrimonio no tiene futuro y tus problemas son cíclicos, tú necesitas libertad. Si financieramente montas negocios y se te caen y se te destruyen, tú necesitas libertad. Si no tienes paz interna y a cada rato tienes que lidiar con el aislamiento, o con el estrés o con las depresiones, usted necesita libertad. Si a cada rato eres presa del temor, de la ansiedad, de los complejos, de la baja estima, usted necesita libertad. Pero para entender el concepto de la libertad yo expliqué que había que saber 5 cosas. Porque cuando hablamos de la libertad siempre hay preguntas que surgen en el corazón del hombre. Como, ¿qué es la verdadera libertad? ¿Cómo puedo disfrutar de esa libertad? ¿Qué tengo que hacer para ser libre? ¿O qué tengo que dice, o de qué tengo que ser libre? Algunos inclusive se preguntan, ¿cómo lo puedo llegar a hacer?
Pero para poder entender este concepto de la libertad escrita en la palabra, tenemos que comprender 5 principios que yo le estuve diciendo, 5 verdades. Y lo primero que le enseñé, les dije, fue que tienes que entender primero que existe un mundo espiritual. ¿Lo creas tú o no lo creas tú? Así como existe un mundo físico en el cual operamos, vivimos y nos movemos, también existe un mundo espiritual, el cual es más vasto, glorioso y poderoso y exceso que este mundo físico que vivimos. Y si somos reales y si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que en alguna parte y en algún momento de nuestra vida, todos y absolutamente todos en algún momento hemos tenido un contacto con ese mundo. Ya sea a través de una experiencia personal, o un sueño, o que alguien nos haya introducido en eso. Si somos sinceros, aquí todos en algún momento hemos tenido encuentros con ese mundo espiritual, pero tenemos tanto miedo a contarlo porque nos van a tildar de locos. Esa locura es loco. Lo segundo que tienes que saber es que el mundo espiritual es más vasto y más glorioso que el físico. Es tan bello, tan impresionante. Y por la sencilla razón es que, como no está sujeto a lo que está sujeto el físico, en el mundo espiritual tú caminas sobre las aguas. O haces que los peces se reúnan en un lugar o paras el sol. O haces flotar un hacha. Ese es el mundo espiritual. Tercero, el mundo espiritual rige el mundo físico. Esto es una verdad inequívoca y tienes que estar claro de esto. Esto tiene una implicación en nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque toda situación en el mundo físico puede tener su solución en el mundo espiritual. Inclusive hay situaciones en el mundo físico que no tienen solución en el mundo físico, que solo tienen solución en el mundo espiritual. Pero esto tiene otra implicación. Todos los problemas que se suscitan en tu vida casi siempre van a empezar en lo espiritual y después se manifestarán en lo físico. Por eso, si lo que tienes es espiritual, ¿qué haces peleando con lo físico en tu vida? Mientras la semana pasada venía un muchacho y se sentaba ahí, tenía un cáncer. Médicamente, ¿qué era? Una enfermedad ¿qué? Física. Un tumores en uno de los pulmones. Tenía una enfermedad, tumores en uno de los pulmones. Placas estaban para demostrar eso. Tomografías axiales. Estaba en tratamiento con química. Le habían dado tratamiento. Y el domingo pasado pasó a este altar. Le enseñé el mundo espiritual. Oramos por él. Y desde el mundo espiritual ministramos a la vida de él. Y los botó todo en el altar y lo está botando en la semana. Ay, Dios mío. El médico le dijo que no le iba a dar quimio, que tenía que revisarlo porque algo pasó en sus pulmones. Porque todo lo que sucede en el mundo espiritual tiene su base en el mundo. Disculpa, que todo lo que pasa en el mundo físico tiene su base en el mundo espiritual. Pero a veces somos tan ignorantes, tan incrédulos que no entendemos que Dios creó un mundo espiritual para que rigiera el mundo físico. Wow. Y si las cosas son espirituales, ¿por qué no quieres pelear en lo físico? Por eso Dios te dio herramientas para pelear en lo físico, en lo espiritual. Pero a ti te es más fácil dar 2 galletas que tirarte de rodillas a orar. Porque a mí me tienen que respetar. Tercero, el mundo físico es temporal, mientras que el cuarto dice que el mundo físico es temporal, pero el espiritual ¿qué es? Eterno. Hay gente loco detrás de las cosas físicas, detrás de las 3 T, trapo, tripa y tareco. Y lo que tiene al lado, todo eso se queda, hermano. Cayéndola atrás a los últimos gritos del amor y lo que andan gritando por dentro de ellos. Y lo último, el principio número 5 para entender la libertad es que tienes que entender que el mundo espiritual es gobernado o es regido por 2 gobiernos. En el mundo espiritual operan 2 gobiernos. El imperio de la luz, el imperio de las tinieblas y el reino de la luz. El imperio de Satanás y el reino de su amado Hijo, de nuestro amado Hijo Jesucristo, dice.
Cristo y Beliar, estos dos se oponen en nuestras vidas, hermano. Estos dos reinos, o estos dos imperios, o este imperio y reino, estos dos gobiernos, están operando sobre nuestras vidas, querramos nosotros o no querramos nosotros. Y nos influyen tanto de manera positiva como de manera negativa. Y le voy a pedir a mi hijo Isaac, hijo, por favor, búscame Juan 10. Y de aquí vamos a empezar a edificar. Hoy no quiero entrar a describir, y no te lo puedes perder la semana que viene, porque la semana que viene sí voy a dar una clase magistral sobre el reino, o disculpe esto, sobre el imperio de las tinieblas. Cómo opera, como la potestad de las tinieblas, cómo opera, cómo trabaja en nuestra vida. Hace muchos años llevo ministrándole en estos puntos, Juan 10:10. Y Dios me permitió hacerle, yo le dije a Dios un día, Señor, déjame hacerle espionaje a Dios. Éntrame ahí a las oficinas del infierno y déjame ver lo que tiene arriba de la mesa. Un loco. Entonces, así que la semana que viene no te puedes perder, porque voy a estar enseñando sobre cómo opera este mundo espiritual en nuestras vidas. Amén. Porque si existe un mundo espiritual, yo tengo que conocerlo, ¿sí o no? Yo tengo que saber cómo moverme en él. Y lo más triste de todo es que la iglesia, que supuestamente es la que debería enseñarnos el mundo espiritual, lo más espiritual que hay dentro de una iglesia es que la gente canta o se eriza. Es decir, la iglesia, o se eriza. Es decir, la iglesia que debería ser quien nos llevara a conocer al mundo espiritual, por eso lo hemos pedido todos los beneficios de ese reino. Por eso en el principio dice, Santiago dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que ungiéndolo con aceite, dice, porque la oración de justo sanará al enfermo. ¿Sí o no? No, ahora siglo XXI. Dice, si hay alguno sano dentro de la iglesia, allá era si hay alguno enfermo, si por alguna casualidad alguno está enfermo, aquí si hay alguno sano que levante la mano y dé gracias a Dios, que se dé con canto de pecho, que se llevó la sanidad. Increíble. Por eso es que yo leo en la escritura expresiones como Juan, Apocalipsis, capítulo 5. Y estaba yo en el espíritu, y yo leía aquel pasaje, lo dice 5 veces en el Apocalipsis, y yo le dije a Dios, vamos a empezar esto, porque yo no estoy entendiendo. Este hombre está haciendo alusión a algo que yo no tengo conciencia de esto. Estaba yo en el espíritu, pero este tipo no explica nada. ¿Qué cosa es estar en el espíritu? Y ¿sabe lo que me dio el espíritu? Me dijo, los que leían esto en el primer siglo lo entendían, tú no. La iglesia del siglo XXI lee y estaba en el espíritu y no entiende. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia ha sacado lo sobrenatural dentro de ella. La vida del espíritu la ha sacado dentro de ella. Y ya, por ejemplo, ya hoy no hay liberación. Hoy le damos consejería a la gente. Y le apaciguamos el demonio a la gente. Hoy te encuentras con una enfermedad y la primera expresión de un ministro, un pastor, es, ten cuidado que la gente está muriendo. Ah, caramba. Hoy las mujeres andan, como hay tanto desarrollo con la medicina, ya las mujeres andan con botiquines andantes, ya no son jabas, ya no son carteras, son botiquines. Y frente a ninguna situación hacen una oración. La primera respuesta a toda necesidad física siempre es una herramienta física. Y la Biblia dice que es lo espiritual lo que gobierna y rige ¿qué? Lo físico. No estoy menospreciando ni menoscabando la obra de la medicina y todos los descubrimientos que ha habido para nada. Estoy enseñándote principios que son necesarios. Amén. Amén. Pero vamos a adentrarnos ya no en el reino, porque creo que lo primero que quiero enseñarte es la verdad para que después puedas identificar la mentira del diablo. Voy a enseñarte lo verdadero y después te voy a enseñar lo falso. Y voy a hablarte hoy, y es donde quiero adentrarme, en el reino de los cielos. Y hoy trataré
de enseñarte cómo el reino de los cielos vino a provocar y a producir algo que la Biblia llama libertad. Te decía que hay dos gobiernos, uno es la potestad de las tinieblas y otro es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 10:10. ¿Lo quitaste, Isaac? Ya. Oh. El ladrón, hablando de qué? El príncipe de las tinieblas, no viene sino a qué. ¿Qué está tratando de hacer en tu vida? Tres cosas. Diga conmigo: hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan ¿qué? Y yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo la tengan? ¿Un cuchito ahí aún más o menos? No, Abundancia. un chorro. Y este es el conflicto que se genera alrededor de nosotros todos los días. Y dependiendo de nuestras determinaciones y decisiones y acciones, desatan sobre nuestra vida tanto la obra de un gobierno como de otro gobierno sobre nosotros. ¿Está entendiendo? Ahora, uno de los derechos que Dios nos dio en su reino fue el derecho de ser libres. Diga conmigo: yo puedo vivir en libertad. Y usted hoy dice esa expresión, pero ustedes no saben cuánta gente he tenido que ministrar, cuántos matrimonios les he tenido que enseñar, sentarlos en una silla y enseñarles principios de libertad. Y saben lo que hacen es llorar después de decirme: pastor, ¿por qué no me enseñaron esto hace años? ¿Cuánta gente hemos tenido que ministrar sobre áreas de su vida como el temor o el complejo o la baja estima? Y al terminar lloran diciéndome: ¿por qué nadie nunca me enseñó esos principios? Yo hubiese sido diferente. No hubiese pasado todo lo que he pasado hasta hoy. Te tienes dando cultico y dándote prédicas motivacionales para que aguantes hasta el lunes en la tarde. El reino de las tinieblas, el reino de los cielos está funcionando. Y el imperio de la muerte sigue trabajando todos los días. Y quiere destruirte. Pero Jesús apareció. Y la Biblia deja absolutamente claro, Isaac, por favor, Mateo 4:23, que Jesús vino para 4 cosas. Y ahora te vas a dar cuenta y te vas a impresionar que de esas 4 cosas la iglesia no hace casi ninguna. La Biblia nos deja absolutamente clara algo. Y es que Jesús vino a hacer 4 obras fundamentales. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 al 25. Dice: y recorría Jesús toda Galilea. Número 1, enseñando. ¿Cuánta gente he visto que se sientan en una iglesia y se pasan 30 años y no aprenden nada? Levántate, sé fuerte en el Señor, que Dios está contigo. Aleluya. 16 predicaciones motivacionales, pero ni una sola enseñanza que tú te puedes llevar a tu casa y ponerla en práctica. El Señor te dará la fuerza y te meten 66 gritos, pero no te dan nada para tu pelear. Y cuando llegas a tu casa te encontraste tan desarmado como en el momento que llegaste ahí. Porque nadie te enseñó cómo pelear esta batalla. Por eso Jesús se subió a un monte y da un sermón del monte durante 3 capítulos enseñándolo a sus discípulos. Por eso no te puedes perder cada viernes en la noche las enseñanzas que estamos impartiendo en Marianao otra vez. Que desde el momento que tú pases por el umbral de la puerta hasta que tú te vayas, que te acabes de comer el refrigerio que preparamos, tu mente va a estar traqueándose una detrás de la otra. Y yo los veo a todos que me hacen así. Y a veces yo le digo a Dios: tengo que aflojar porque se funden. Y ya tú sientes porque el maestro aquí no puede haber reino sin enseñanza. Jesús dice: iba por toda Galilea, ¿qué? Enseñando. Y segundo, 2, predicando, ¿qué? El evangelio, no cualquier evangelio, el del reino. Eso lo vas a aprender los viernes. Y tercero, sanando toda dolencia, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Sigue, 24.
Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, y atormentados, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y los sanó. Dale un aplauso, Rey de los Cielos. Entonces, podemos ponernos de acuerdo hoy que Jesús hacía 4 labores fundamentales. Diga conmigo: enseñar, predicar el evangelio del reino. Tercero, sanar a los enfermos. Y cuarto, liberar. Nos iba libertando y le seguía mucha gente por Decápolis, Jerusalén, Judea y otros lados de Jordán. Por eso, la iglesia de Jesús tiene que saber hacer estas 4 cosas. No, la iglesia de Cristo sabe cantar. Y como sabe cantar, ¿y está mal cantar? No, está bien cantar. Lo que pasa es que hace falta enseñarte bien. Y hace falta predicar el evangelio, no cualquiera, el de reino. Hace falta sanar a los enfermos y hace falta ¿qué? Libertad. Ahora tenemos que entender algo, que Jesús, su ministerio sobre la tierra se enfocó en llevar a cabo estas 4 tareas o labores. Y una de estas tareas es la que nos vamos a enfocar, es la 4ª. ¿Cuál es? Libertar a aquellos que estaban oprimidos. ¿Por quién? Una de las tareas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo fue libertar a los cautivos. Él fue enviado por el Padre para realizar esta labor. En Hechos 10:38 dice: y sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que éste anduvo haciendo el bien y sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es tener una iglesia donde tú puedas entrar y los que estamos delante estén preocupados porque no solamente tú dances o bailes o diezmes, sino porque tú aprendas, porque tú recibas el reino, porque tú te sanes y porque tú vives en libertad. En eso consiste. ¿Existe esa iglesia? Vamos a veces parece. Aló. Aló. Primera de Juan 3:8, Isaac. Vamos a leer este texto. Primera de Juan 3:8 dice: y para esto apareció Jesús. Miren esto, dice Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios. 3. Primera de Juan. 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció? ¿Cuáles son las obras del diablo? Diga conmigo: matar. ¿Cuánta gente tiene muerto en matrimonio cerrado? Ya muerto, tú lo haces, mira, tú le das abogado. Hay gente que tiene muerta la finanza. Ni, tú lo único que sientes nada. Hay gente con finanzas en terapia intensiva, fíjate. Porque nos han dicho que bienaventurados los pobres. Pero después nos explicaron qué es lo que es en el espíritu, no en el bolsillo. Nunca la Biblia dice que en el bolsillo. Dice los pobres en el espíritu. Y en ninguna parte de la Biblia dice bienaventurados los que andan rotos, porque Dios es el reino de los cielos. Eso no existe. No dice los miserables, dice los misericordiosos. Como que se le olvida, ¿no? A la gente no lee bien la Biblia. Y el diablo viene para robarte, ¿qué? Alegría, gozo. Hay gente sin paz, sin tranquilidad. Viene para robarte todo lo que pueda robarte. Y te destruye. Mientras pueda destruir tu futuro, pues, mientras puedas destruir tu familia, matrimonio, hogar, Él lo va a hacer. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Es que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. No importa lo que el Satanás ha hecho en tu vida. Hoy vengo a decirte que el Rey de los cielos apareció hace 2000 años para deshacer esa obra. Ya sea en el área que sea, Él la va a deshacer. ¿Aló? Y esto fue lo que vino a hacer Jesús. Ahora el gran problema, ¿sabes cuál es? Que con respecto
liberación hay una verdad que la iglesia no ha conocido. ¿Está listo para escucharla? ¿Listo, verdad? ¿Are you ready? Hay una verdad que la iglesia desconoce. Y es, escuche esto, que antes de nuestro Señor Jesucristo llegar a esta tierra, no podemos encontrar en toda la Biblia un solo evento de liberación. No hay nadie en el Antiguo Testamento liberado. El beneficio de vivir en libertad no llegó hasta que llegó Jesús. ¿Y por qué, pastor? No existe alguna experiencia en el Antiguo Testamento de liberación. Lo más cercano que tenemos a una liberación es cuando David tocó el arpa para Saúl, pero la Biblia dice que ¿qué hizo el demonio? Dice, y David le tocaba y el demonio se apaciguaba. David no lo podía sacar, solo lo podía ¿qué? Apaciguar. ¿Qué es lo que hace el brujero hoy, el santero hoy, que apacigua a los demonios? No te lo puede sacar. Y sabes que esto lo confirmaron, Isaac, por favor, Marcos 1:21, esto lo confirmaron en el tiempo de Jesús. Jesús sale, escuche esto, Jesús sale del desierto y lo primero que hace es entrar en una sinagoga. Y estando en la sinagoga, un hombre salta y le dice, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Por primera vez se veía que la liberación. Por primera vez un demonio que estaba dentro de una persona se manifestaba. Entraron en Capernaum y los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Porque tú pensabas que cuando se enseñaba no se liberaba, también se liberaba. 22, Isaac. Vamos, hijo. Y se admiraba, no, 22. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sigue, 23. Pero había en la sinagoga ellos un hombre con un ¿qué? ¿Un qué? ¿Qué tenía? ¿Un dolor de cabeza malo? Tenía una migraña. Andaba con un dolor de estómago. Andaba con un espíritu inmundo. Nadie lo vio. Solo el maestro. Y dio voces. ¿Qué decía? Diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. El Santo de Dios. 25. Pero Jesús reprendió diciendo, quédate. Y sale, fucutú. Qué poder, qué poder. Tremendo. Y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia clamaba a gran voz y salió. Sigue. Y escuchen esto que viene ahora. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ajá. Qué bueno. ¡Qué loco es este! Qué nueva doctrina. Fíjate cómo la catalogan. ¿Qué nueva doctrina es esta? No estamos hablando que Jesús está enseñando en la plaza, trabajando con los trabajadores de la construcción. Estamos hablando de que Jesús está enseñando en una sinagoga donde estaban los fariseos, estudiosos de la Biblia. Y ellos dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. Y ellos le obedecen. No había llegado eso nunca. Ellos nunca habían visto eso. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la razón o la causa por la cual, escuche esto, no existía liberación antes de nuestro Señor Jesucristo? Por una sola. Porque la liberación es un conflicto entre reinos. Se había presentado el rey. Ahora voy. Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna evidencia de liberación en el Antiguo Testamento. Porque solo gobernaba un rey. O solo gobernaba un señor sobre toda la tierra. ¿Y para qué la liberación? Porque la palabra liberación significa tomar por sorpresa o arrebatar. Una vez estaba ministrando liberación y estaba entrenando, porque yo me gusta entrenar a los muchachos que están conmigo y dentro de poco vamos a hacer secciones de entrenamientos de liberación.
cuando entremos en la enseñanza de cómo ministrar liberación. Y uno llega y le dice, de repente el endemoniado estaba ahí, llegó y le dice, ay Señor, en el nombre de Jesús, sácalo fuera. Yo lo dejo y le dije, ahora tú por él. Y empezó, Señor, Padre de los cielos, libera. Yo regreso y le digo, ¿qué estás haciendo? Explícame más o menos qué es lo que estás haciendo. No, es que estoy, no, a ver. ¿Tú te imaginas que se te meta un perro en el patio? ¿Cómo tú lo sacas? Por favor, señor perro, ¿habrá alguna posibilidad en tu infinita misericordia que pueda salir fuera de mi patio? Y le hace así otra vez. ¿Cómo lo saca? Entonces acaba de virarte para el perro ese que está metido dentro de ese hombre. Y empieza a sacarlo. Muchacho, que el muchacho se me transformó. Ahora en el nombre de Jesús le dije, eso es lo que quiero, hijo. Es eso lo que quiero. Y a los 5 minutos el endemoniado estaba botando espuma por la boca. Porque liberación significa ordenar salir fuera o llamar fuera. ¡Hey! Vamos. Me vieron ministrar el domingo. ¿Cómo fue que le decían? ¿A quién hablaba? ¿Al hombre? No. ¿A quién? Al espíritu. Le hablaba a la enfermedad. La tienes que botar por la boca. Sale ahora por donde le dije. Por la boca. Sí, porque es más fácil. Porque yo si lo mando a salir por otro lado, tú sabes. El rey no se pone aquí. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Ahora, y todo es lo mismo. Por eso es que el maestro, ahora, ¿qué pasa? El rey irrumpe en la historia y comienza el proceso de libertad a su pueblo. Jesús habla de la liberación. Isaac, por favor, rápido conmigo. Y vamos a Lucas 11. Jesús nos enseña sobre la liberación y dice cómo se lleva a cabo este proceso. Y por qué solamente empezó la liberación cuando Él llegó. ¿Aló? Y tenemos un problema. Y esto tiene una implicación. Si Cristo no está, no hay liberación. ¿Aló? Te voy a hacer la pregunta al revés. Si Cristo está, ¿por qué no hay liberación? Si Cristo está, hay liberación. Y si Cristo no está, ¿por qué no la hay? Es mi madre. Hoy, aconteció que estaba Jesús orando en su lugar. Escuchen ese texto. Y cuando terminó con los discípulos, ¿no? Lucas 11:20, Isaac, por favor. Digo, por favor. Pongan mucha atención, porque Jesús te va a dar las claves de la liberación. Mas si yo por el dedo de Dios, ¿qué dice? Echo fuera a los demonios, ciertamente es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí o no? Mira lo que le está diciendo. No, vente, Isaac, no me lo toques hasta que yo no te pida. No me cambies los textos hasta que te pida. Mas si por el dedo de Dios, ¿qué dice? Diego mío, si no hay reino, no hay liberación. El dedo de Dios, poder de Dios, eso es lo que dice. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Pero Jesús, viendo que no entendía ni papa lo que lo estaban escuchando, va a hacer una explicación más exhaustiva. Y dice, la liberación tiene que ver con esto. El diurno, escuche esto. Hijo, para que haya liberación tiene que pasar esto. Cuando un hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22. Pero cuando viene ¿qué? Cuando viene otro, dice ¿qué? ¿Otro qué? Y lo que le quita toda su alma en que confía y reparte. Qué cosa más linda. Estos son los principios de la liberación.
Mientras Satanás gobernó tu vida con todo derecho, era un hombre fuerte que te controlaba. Controlaba tu manera de vestir, de vivir, de comer, de caminar, de hacer cualquier cosa. Controlaba tu sueño y te decía hasta las horas que ibas a dormir. Sí. Regía tus decisiones, te llevaba al pecado, no te soltaba. Pero cuando apareció ¿qué? Jesús, uno más fuerte, él empieza a... ¿Qué es lo primero que hace? Lo tiene que vencer. Le quita las armas. Y le quita las armas con que se... Ahora, ¿cuál es la única arma que tiene el diablo para controlar tu vida? Ay, ay, ay. La mentira. El miedo. Todo se resume en una sola cosa. Dice que tiene que vencerlo y que además tiene que quitarle las armas para que entonces sacarlo. Dice, el arma que Satanás utilizará contra tu vida se llama el pecado. ¿Cuánto quieres ser libre? Aleluya. Tiene que venir un qué. De todo. Por eso, ahora, ¿de dónde nace este conflicto? Definitivamente hay un conflicto acá. Un hombre fuerte, tiene que llegar uno más fuerte. ¿Para qué? Para que le lo abre y le quite. Pero lo que más me gusta es la última parte del texto. ¿Sabe cuál es el problema de la liberación? Que la liberación no termina cuando le sacas el demonio. La liberación termina cuando le restituye todo lo que le robó el demonio. Amén. Tenemos unos amenes, pero la gente no tiene. Amén. Espero que entiendan. Amén, amén. La salud, la alegría, todo. El demonio, la familia. ¿De qué me sirve a mí que la gente bote una espuma por la boca y meta 3 gritos si al final no se restituye su problema matrimonial o económico, espiritual o su problema físico? O lo que está pasando en su vida. ¿Aló? Ahora tenemos que entender que la liberación es un conflicto. Diga conmigo, es un conflicto. Literalmente, usted está envuelto en una fazón. En el buen cubano. Diga conmigo, estoy metido en una fazón. Una fazón que está antes que yo. Pero que yo participo en la fazón porque yo decido cuál de los dos gana. ¿Usted está entendiendo? La libertad, diga conmigo, la liberación es un conflicto. Diga conmigo, ¿un conflicto? Ok. El origen de este conflicto se remonta a los cielos. Donde según la escritura, tanto en Isaías 14, Isaías por favor, Isaías 14, 12 al 15, y va a leer, o puedes leer en otro momento Ezequiel 28, donde narra la existencia de un ser llamado Luzbel. Isaías 14, 12. 14. Hijo. ¿Cómo caíste, oh cielo, del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esto está hablando de quién? Del diablo, de las tinieblas, de Satanás. Su caída. Ahora, ¿cuál fue la razón de este conflicto? Satanás intentó en su deseo y delirio de convertirse en gobernante o rey, tratar de usurpar el reino de Dios. Ahí lo vamos a leer en el 13. Quizás cámbiamelo ahí. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, los ángeles, levantaré mi qué. ¿Qué quería hacer él? Él no quería ser un querubín, él quería ser un qué. Un rey, un rey. Y quería sentarse donde estaba sentado el que estaba en el trono. ¿Sí o no? Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me qué. Me sentaré. A los lados del norte. Sí, el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré que. ¡Ay! Semejante a la Tarsis. ¿Y seré que? Semejante. ¿Y seré que? Semejante. Y sabes, déjame explicarles algo.
¿Sabes que esta es la razón por la cual el diablo nos tiene tanta piña? Porque no creó a su imagen. Y Porque el único ser de toda la creación creado a la imagen de Dios. que es creado a la imagen de Dios somos nosotros. Sí, pero si yo aplaudí, aplaudir, ¿verdad? Ahora, pastor, ¿y esto qué importa? Escúcheme acá. Atienda para acá. Lo que él quería nos lo dio con nosotros. Atiende. Lo que el diablo regalaba. Esto tiene una implicación. ¿Y sabes cuál es? Que al nosotros tener de Dios, No le cuadra. escuche esto, entonces somos el único ser que puede tener comunión con Él. No existe ningún otro ser sobre la faz de la tierra ni fuera de la tierra que puede tener comunión con el Dios. Segundo, somos el único ser donde Él puede vivir en nosotros, en ningún otro puede vivir. Ay, mi madre. ¿Y entonces por qué podemos sanar sin la presencia de Dios? No, Si no está él, no. Él es el que nos, él es, por la fe, vamos a hacerlo por la fe, tenga fe en Él. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Sabes por qué Él puede vivir en nosotros? Porque tanto en Él como en nosotros hay de Él. En el único ser que reprodujo su naturaleza, su esencia, su imagen, fue en nosotros. Por eso, tú coges a un pez, lo pones en una pecera, y para tú pasarlo de pecera, ¿qué tienes que hacer? No, tienes que poner otra pecera con las mismas condiciones. Tú puedes hacer una pecera con agua oxigenada y meter al pez, o con alcohol, o con leche, pero la leche es tan rica, jugo de naranja, gasolina, no importa, tienes que reproducir ¿qué? La misma naturaleza, la misma esencia, el mismo resultado, el mismo ambiente para poder transportar al pez. Lo que significa que el Rey de los cielos puso en nosotros de Él para que Él pudiera vivir en nosotros. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pudieron sostener al Rey. Cuán vasto y gloriosos son los cielos, que Dios no cabe en ellos, pero cuán grande debemos ser nosotros que Él se mete en nosotros. Gloria a Dios. Dile que tiene al lado, tú eres más grande de lo que te imaginas. Amén. Lo que toda la vida te han dicho que tú eres la cucaracha de Jerusalén. Ay, Señor, yo no sirvo para nada. Tú tienes de Él. Ahora estás entendiendo por qué dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen, porque Dios dijo, me voy a hacer un ser que me pueda pasar de allá para acá y de aquí para allá. Voy a ser un ser con quien pueda tener comunión, pero no puede tener comunión conmigo si no tiene la esencia y la naturaleza mía. Amén. Y tercero, voy a ser un ser tan importante, pero tan importante que le daré de lo que soy. No utilizaré otras cosas, voy a darle de quién soy. Qué lindo, ¿verdad? Los ángeles no tienen eso. Satanás dijo, si yo pudiera tener eso, ya, lo partí a la mitad. Satanás dijo, me subo y voy a hacer que semejante a quién. Ponga mucha atención. En otras palabras, el diablo intentó darle un golpe de estado a Dios. Estamos hablando de un golpe de estado en los cielos. Y el rey fue. El diablo intentó darle un golpe de estado. De manera que infructuoso Satanás intenta y es descubierto y desterrado de los cielos. ¿Sí o no? No sin antes arrastrar a la tercera parte de los ángeles con él a ese delirio de grandeza. Ahora, para los que nunca supieron cuál es el objetivo de Satanás, lo único que Satanás anhela toda su vida es llegar a ser rey. Mire, hermano, él clama, él llora, grita, yo quiero ser rey, que todo el mundo me adore, como adoran al Dios de los cielos. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Satanás no cesó de su empeño de convertirse en rey, y ahora va a hacer algo.
Ya que no lo puede hacer en el reino de los cielos, va a intentar hacerlo ahora en el reino de la tierra. Donde hacía muy poco había sido puesto un regente llamado hombre. Un gobernante sobre el territorio, un rey. Y él dijo, pues no le puedo robar el trono a aquel, le voy a robar el trono a este. Está conmigo, ¿verdad? Y en el capítulo 3 hace que el hombre se rebele contra Dios e ipso pierda toda autoridad, gobierno y poder, y de manera nefasta se lo entregue a él. Eso trajo una consecuencia. Y es que a partir de ese momento, a la medida, como el hombre le entregó toda la autoridad, todo el territorio, todo el gobierno, todo el reinado a este ser, a partir de ese momento él gobernó a los hombres a su antojo. Todo el hombre que abría su corazón para abrirle la puerta al pecado, él lo destruía. Los atormentó, los enfermó, los dañó, hasta tal punto que solo dejó a un hombre llamado Noé. ¿Está conmigo, verdad? Satanás usurpa este trono y logra por medio del pecado y la rebelión del hombre contra el rey, consecuencia que Dios se establece desde ese mismo instante como gobernante y señor del nuevo territorio. Y con ellos los hombres. A partir de ese momento las tinieblas comienzan a operar a su antojo y de manera impune sobre todos los hombres que estaban gobernados por el pecado. Pero, Jesús hace alusión a este gobierno. Cuando un día los fariseos osan criticarle, Jesús le dijo, ustedes no son hijos de ningún Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo ustedes hacen. ¿Ahora digo sí? Porque lo que es nacido de pecado, pecado es. Y ustedes lo único que han hecho es pecado. Así que no me hablen más de que ustedes son hijos del diablo. Le dejo. ¿Está conmigo? Antes que llegara Jesús no había ningún conflicto en el reino, en este reino, ¿sí o no? No había ningún conflicto en la tierra. ¿Por qué? Porque había un solo Señor gobernando sobre todo el territorio, llamado ¿cómo? Pero ponga mucha atención, ¿cómo Jesús le llama a este ser? Ponga mucha atención al término que Jesús va a hacer. Un término de gobierno, escuche esto, no un término religioso, un término de gobierno. A este ser se le llama como qué. Jesús usó 5 veces el mismo término con él. Y siempre fue el mismo. ¿Cuál fue? Príncipe. ¿El qué hijo? Príncipe. Dice la Biblia que el príncipe de las tinieblas, ¿cómo le llamó? El príncipe de las tinieblas. Ok, su objetivo, ¿cuál era? ¿Cuál es el objetivo del diablo? Llegar a ser rey. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Llegar a ser rey. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Lo intentó en los cielos, lo intentó en la tierra. Pero nunca lo logró. Pero Jesús no dijo que era rey, dijo que era qué. Príncipe. Ponga mucha atención ahora. Ponga mucha atención ahora. Hoy, ahora. Aleluya. Pero sucede algo, y es que el rey, el dueño del territorio y de los hombres, envía a su hijo al territorio de la tierra. Y lo hace con un objetivo principal. Ya lo leímos en Isaías. Libertad a los cautivos. Escuche esto. Como consecuencia de la llegada de este rey, de este hijo del rey, este conflicto escala sus instancias a instancias nunca antes vistas, tomando su mayor clima de tensión y agua en un desierto, donde los dos regentes se ven cara a cara. Miren, esto me encanta. Yo quiero hacer una película como esto. El rey del reino de los cielos y el gobernante del reino de las tinieblas, del imperio de las tinieblas, se paran hacia el frente uno al otro. Lo mira claro y le dice, si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no conviertes la tierra en pan? La piedra en pan. Y le dice, no solo de pan. Vivirá el hombre según toda palabra que salga de él. Escuche esto.
Pero donde más se vio el conflicto fue en el último versículo, la última tentación, cuando el diablo se le para y le dice, ahora sí lo voy a matar. Tengo un as sobre la manga, un as debajo de la manga y voy a usarlo a mi favor. Toma y lo lleva al pináculo, lo lleva al monte muy alto y le enseña todos los reinos del mundo. Y miren lo que le dice, el diablo osa decirle, todos estos reinos. No, todos estos reinos son míos. Miren el número que le dispara. Y yo te lo voy a dar. Y lo único que tienes que hacer es postrar y adorarme. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tenemos un problema. ¿Por qué Satanás, ustedes creen que le va a mentir a Jesús? Satanás le está diciendo una verdad al maestro. Él no va a usar sus cartas equivocadamente porque sabe que era su mayor batalla. Él le dice una verdad. Los reinos son ¿qué? La mentira no está en que él le dijo que era el reino de él. El único problema es que nunca le dijo que era el rey de esos reinos. Ahora, Jesús ¿qué hace? Le dice, sale delante de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Ahora, Jesús comienza desde ese día a libertar a los cautivos. Sale de ahí, se entra a una sinagoga y comienza el proyecto de restauración del hombre. Y todo proyecto de restauración del hombre comienza con ¿qué? Con libertad. Cuando un reino usurpa a otro o conquista a otro territorio, lo primero que hace es decretar sobre el territorio todo un principio de reino, amnistía. Todos los presos que están en la cárcel tienen que salir. Estaban en contra del gobierno anterior. No, la libertad se llama amnistía. Y el proyecto de restauración del reino comienza con la libertad en Cristo. Lo primero que Dios hace cuando tú llegas a su reino es libertarte. Porque Él sabe que un cautivo no tiene derecho a vida, un cautivo no tiene derecho a prosperar. Un cautivo puede, una persona presa en una cárcel, vivir en propiedad, tener negocios. Entonces, pastor, si hoy yo no puedo desarrollar negocios, ¿por qué es? Porque yo todavía estoy preso en una cárcel, ya sea emocional o espiritual o física. Ahora escúcheme esto. Y yo he dejado esto para que le deje en claro. Antes de poder continuar, es de vital importancia algo que enseñé el viernes en la noche. Algo muy importante. Que en ninguna parte de la Escritura, ponga mucha atención, en ninguna parte de la Escritura aparece el diablo como un rey. Cada vez que se menciona a Satanás, aparece como un príncipe. Lo que significa es esto, que el diablo no tiene reino. Entonces, no existe tal cosa como el reino de las tinieblas. Amén. No existe. No existe. El concepto de reino de las tinieblas es una inversión de la religión. Porque para que exista un reino, el ingrediente esencial que es, tiene que haber un rey. Y si Satanás no es rey, no tiene reino. Pastor, pero si en la Biblia está claro que existe el reino de las tinieblas. No existe. Búsquelo. ¿Sabes lo que dice la Biblia que sí existe? Una potestad. Primera de Corintios 12, ¿sabes? Colosenses 1:12. Lo que existe en la Biblia
¿Qué es lo que tiene Satanás? Es una potestad, no un reino. No puede ser rey, es ilegal. En la Biblia existen dos reinos. ¿Cuáles son? El de Dios y el de los hombres. Que la Biblia le llama el mundo. El de Dios es rey, la Biblia le llama el reino de los cielos. Y el de los hombres le dice el mundo. Y somos reyes. Y en el cielo gobierna el rey de los cielos, Dios. Y el de la tierra, los hijos de los hombres. No puede reinar otro. Dice que somos reyes. Es ilegal que el diablo pueda reinar en este reino porque se le dio este reino a los hombres, no a él. Pero sí puede tener una potestad. ¿Saben lo que significa potestad? Dominio y gobierno. Delegado. Que tú mismo le das. Ajá. Con gozo, dando gracias. El 1.12. Colosenses 1.12. Y 13. Con gozo, dando gracias, Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de todos los santos. En Luz, ¿qué dice? El 13. El cual nos libró de la qué. ¿De la qué? ¿De la qué, hijo? No dice reino, no parece reino. No es rey. De la potestad de qué dice ahí. Ha trasladado a su reino de su hijo amado. Hechos, capítulo 26, 18. Isa, por favor, búscamelo. Hechos 26, 18. Oh, usted va a entender hoy esto para siempre. Hechos 26, 18. Ahí está. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de qué dice ahí. De la tiniebla a la luz. ¿Y de la qué? Y de la potestad. ¿Y de la qué? De la tiniebla a la luz. Dice reino, no dice potestad de las tinieblas a qué. A Dios, a la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ahora, ¿y esto qué importa, pastor? ¿Por qué es importante esto, pastor? Esta verdad tiene una implicación poderosa. Escúcheme, acá con mucha atención. Y no es nada más que si Satanás solo puede llegar a ser príncipe, o lo que es lo mismo, alguien que está debajo de autoridad de un rey. Un príncipe es alguien que está debajo de autoridad de un rey. Y nosotros somos reyes, pues Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esto significa que todo su gobierno, todo su potestad está bajo la autoridad de los hombres. Todavía. Por eso Jesús dijo, y le di, y le puse por cabeza sobre toda potestad, y reino, y gobierno a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice la Escritura. El rey de los cielos cogió al príncipe de este mundo y lo puso debajo de los reyes de este mundo. Si hoy tú me eres capaz de decir, pastor, el diablo me está dañando, el diablo me está destruyendo, el diablo me está enfermando, déjame decirte algo, que la única razón que él está ahí es porque tú lo dejaste, porque tú eres rey, tú no eres cualquier cosa, él está debajo de tus pies, él te puso como príncipe, Dios lo colocó en el lugar correcto. Jesús dijo, nunca va a llegar a ser rey, porque el único rey que puse en esta tierra fue a ti. Amén. Si lo dejas gobernar sobre tu vida es tu problema, pero yo nunca lo voy a poner como rey. Amén. Si tú dejas que te enfermes es tu problema. Él es rey de reyes. Si tú dejas que te destruya es tu problema. Tú eres el que le da la potestad, el gobierno y la autoridad para hacerlo, porque tú no sabes ni lo que vales, ni lo que tienes, ni lo que puedes. Padre de los cielos. Dile que tiene al lado, no te vayas, que no están hablando cosas raras. Están hablando cosas de la Biblia. Ay, Jesús. Jesús vino a libertar a los cautivos. Amén. Esa fue su labor. Y él comienza a enseñar, predicar el reino, sanar y libertar. Esa misma tarea se lo dio a la iglesia.
Por alguna razón la iglesia no lo hace. Antes de irse de esta tierra se sentó con aquellos que le seguían. Y mirando a los ojos le dijo, vayan por todo el mundo. Y prediquen el evangelio del reino. Y sanen a todos los que están enfermos. Y estas señales seguirán, le van a seguir. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y estos sanarán. Hagan discípulos a todas las naciones y enséñenle lo que yo los he enseñado. ¿Y qué hace la iglesia? Necesitamos volver al lugar, a la iglesia, el lugar que debe ser. Amén. Tú no eres cucaracha. Tú eres rey. Tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú eres reina, tú eres rey. Y él dice que el príncipe está allá abajo. Nunca será un reino, hermano. Jamás tendrá un reino. Es ilegal. Es ilegal que él sea rey sobre el reino de los hombres, porque el reino de los hombres fue entregado a los hombres. Que tú le entregues tu vida a través del pecado, que te vayas a la fornicación, que te metas en un burdel y te acuestes con 8 mujeres, tú lo haces rey sobre tu vida, pero sobre la mía no lo es. Tú decides si él va a ser el príncipe que estará bajo tus órdenes o será el rey que tú le vas a, que te va a dominar a ti. Los que me escuchan hoy, solo tú puedes decidir. Tú decides qué será el diablo para ti, o el príncipe que tiene que recibir órdenes tuyas, o un rey que te gobierne a través de tu pecado. La iglesia no ha entendido que tiene una autoridad. Y mientras hoy se entretiene cantando, el mundo muere. Y cada día se escucha a la gente muriendo. Por ahorita te escuchaste que se quitó la vida. Necesitamos una nueva generación que entienda esto. Y que vaya al mundo, al reino de los hombres. Y lo afecte. Ya sea que manejes una concretera o que inviertes una narca, que vendas un pasaje o arregles un camión. Vete al mundo. Dios no nos mandó a la tierra, dice, nos mandó al mundo. Vayan por todo el mundo. Entren dentro del reino de los hombres y aféctenlo. Lleven mi cultura. Y no importa en el lugar donde yo le ponga, ya sea al lado de un presidente o sanando a una herida en un hospital, muestren mi cultura y mi reino para que todos crean que yo existo. Y que cuando los vean ustedes me puedan ver a mí. A mí no me interesa que tú cojas un tratado y que vayas a las calles y repartas 16 tratados. Eso no cambia a nadie. Eso no cambia la cultura de una nación. Eso no transforma un Estado. Dios necesita que tú te metas en la sociedad, que tú te introduzcas dentro de los negocios, y ahí dentro, ya sea en el área de los bancos, en el sistema de financiero, o en el sistema deportivo, ya sea que estés en la cultura, ya sea que estés en el deporte, donde quiera que estés, entra y aféctalo. Pero no porque tengas las sayas largas, y no porque no te pintes, y no porque quieras demostrar algo que no eres. Aféctalo con una cultura del cielo. Aféctalo con mostrar amor. Aféctalo con mostrar gozo. Aféctalo con mostrar paz, benignidad, fe. Sé bondadoso, sé generoso con la gente. No devuelvas mal por mal. Ama a tus enemigos. Empieza a afectar el mundo que se entregó en tus manos. No lo dejes morir. No dejes que siga muriendo, porque Dios te dio un arma. Y el único que tiene autoridad para hacerlo se llama hombre.
mientras nosotros nos entretenemos jugando a los cuticos. Ahora. Yo no sé si alguien en este día que diga, yo soy de esa generación. Amén. Amén. Que sale de las cuatro paredes. Pero es que la gente quiere vivir en iglesia. Por eso nos inventamos congresos, campamentos, actividades, retiros y todo lo que se pueda. Hay uno por todas las actividades que se pueda para tener a la gente donde dentro de la iglesia. Y el diablo, amén. Y el diablo, amén. ¡Sale! Vosotros sois la luz El mundo. Vosotros sois la sal De la tierra. una ciudad asentada no se puede esconder. Ni nadie enciende una luz para ponerlo debajo de una mesa, sino que la pone en alto para que sea vista